Antes del video de hoy, no olvides suscribirte para que no te pierdas los últimos videos. Si quieres ver un caso o tema cubierto por Paranormal Listed, entonces ve a paranormallisted.com y llena el cuestionario bajo la pestaña Sugerir un caso. Número 3. El Banco Saba. La desaparición de la embarcación de placer Saba Bank se ha grabado firmemente en la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Pero incluso si no eres propenso a lo desconocido, como dicen, tienes que admitir que la desaparición del yate todavía provoca las sensaciones agradables cuando se trata de crímenes reales sin resolver. Esto es lo que sabemos. Fue un espléndido domingo soleado, el 10 de marzo, 1974 en las Bahamas. En un resbalón en el Yacht Haven Marina de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, se encontraba el Saba Bank, un flamante crucero de lujo de Fiber de 54 pies. Con un precio de $300,000, o alrededor de $1,800,000, hoy en día, el barco tenía todos los extras cuando se trataba de equipo de emergencia. Cuentas con localización por radio, radar, balsas salvavidas autoinflables, bote auxiliar motorizado y todos los tipos de radio disponibles en ese entonces. El capitán, Cyrus Sedner, se sentía bastante seguro cuando salió de la marina ese domingo con sus amigos Elliot Cohen, John Tursino y Rafael Kaplan para echar una mano. Aunque Sedner no era el dueño del yate, pertenecía al primo de Rafael, Manuel Kaplan. Lo conocía bien, así como las aguas en su ruta de 101.4 kilómetros al noreste de Coconut Grove, Florida. Iba a ser el primer y último viaje del Saba Bank. Cuando el barco no apareció en la marina de Dinner Key en Florida 2 semanas después, Manuel llamó a la Guardia Costera. A pesar de las balizas de localización a bordo, no se encontró rastro del barco en los días posteriores a su desaparición. Luego, 13 días después de que salió del puerto en las Bahamas, una marina de Miami dijo que recibió un mensaje de radio de Tariq Hino para su familia diciéndoles que estaba bien y que no se preocuparan. Se informó que el Saba Bank y su tripulación de 4 hombres fueron vistos en Jamaica. Pero nunca se corroboró nada más. La Guardia Costera inició una búsqueda en conjunto con el Servicio de Rescate Aéreo Marítimo de Bahamas, pero la búsqueda se canceló el 26 de abril. Como dijo un portavoz de la Guardia Costera a las noticias de Miami, invertimos una cantidad considerable de trabajo en localizar este barco. Sin ningún resultado, se colocaron volantes en todas las marinas de Florida. Manuel Kaplan, el dueño del yate, ofrecía una recompensa de $2,500 por información. Luego la aumentó a $25,000. No hubo interesados, pero sí muchas teorías. La primera, por supuesto, es el mal tiempo. Sin embargo, no se reportaron tormentas en el área, y la ruta del yate llevó a los 4 hombres prácticamente a lo largo de la costa, en no más de 50 pies de agua. Incluso si se hundió, los rescatistas habrían podido ver los restos hundidos desde el aire, a través de las cristalinas aguas del Caribe. Finalmente, surgió una historia especulando que el Saba Bank fue el objetivo de algún tipo de fraude de seguro. Señalaron que ese tipo de fraude podría explicar por qué una compañía de seguros, Lloyd's de Londres, se negó a pagar a Manuel Kaplan cuando presentó su reclamo. Pero, en realidad, Lloyd's se negaba a pagar porque tenía derecho a hacerlo, ya que la póliza de seguro de Manuel Kaplan no tenía ninguna cláusula para la piratería. En la década de 1970 decenas de yates de lujo desaparecieron en el Caribe. El Miami Herald registró al menos 44 barcos desaparecidos entre 1971 y 1977. Muchas de esas desapariciones fueron alegremente atribuidas al Triángulo de las Bermudas, que alcanzó su máxima popularidad durante esa década. La Guardia Costera no pensaba que el barco se había perdido misteriosamente en el Triángulo de las Bermudas. No estamos impresionados, un portavoz de la Guardia le dijo al Orlando Sentinel con explicaciones sobrenaturales de desastres en el mar. Al menos 2 íconos literarios de los 70 tendían a coincidir. El primero fue el reportero sensacionalista Jack Anderson, uno de los periodistas en la lista de enemigos de Nixon, y el segundo fue el futuro novelista floridano Carl Hiaasen. Ahora principalmente conocido por sus libros neo-noir,
En aquel entonces, Jason era un reportero de investigación para el Miami Herald. Es el periodista que reportó la desaparición de 44 yates en 7 años, atribuyendo directamente las desapariciones a secuestradores, específicamente a contrabandistas de drogas. En un reportaje publicado en 1977, Jacint agregó el Saba Bank a la lista de cruceros de lujo desaparecidos como el Feisty, la Pirate Lady, el Hedonist y el Sea Wind, todos sospechosos de ser víctimas de secuestro. Jack Anderson informó que la noche anterior a la salida del Saba Bank, los funcionarios de la Administración para el Control de Drogas en la Marina vieron a 2 conocidos contrabandistas de drogas merodeando por la Marina, cerca de donde estaba atracado el Saba Bank, dando una extraña vibra de los 70 a la idea de los piratas del Caribe. Dejando las bromas de lado, lo que a menudo se pierde en el relato de la historia de la teoría del triángulo del Saba Bank es el costo humano. La esposa de Rafael Kaplan, Jane, le dijo a Miami News en 1974, «Esto es muy estresante para todos nosotros. Muchas familias están muy molestas». Luego agregó, sin que le preguntaran, que había oído hablar del Triángulo del Diablo. Número 2. Cayo Maru 5. Mientras que la leyenda occidental tiene el Triángulo del Diablo, la edición oriental tiene su propia versión del vórtice vil, llamado el Triángulo del Dragón. Según la leyenda, allá por 1274, el conquistador mongol Kublai Khan y una flota de barcos zarparon para invadir Japón. Una vez que la marina entró en el Triángulo del Diablo, casi todos los barcos se hundieron, junto con unos 44,000 soldados. Se creía que el triángulo protegía a Japón de los invasores, hasta que se volvió en su contra. Desde 1949 hasta 1954, el país no pudo explicar la pérdida de 10 embarcaciones pesqueras y militares de alta mar. Así empezaron a investigar este Triángulo de las Bermudas del Pacífico para determinar el problema. El 24 de septiembre de 1952, las autoridades de la Oficina Hidrográfica lanzaron un barco de investigación llamado Cayo Maru No. 5 para entrar al Triángulo del Dragón e informar lo que encontraron. Nunca informó de vuelta. Los investigadores estaban perplejos. Los mares habían estado en calma sin tormentas registradas. Aunque el Cayo Maru tenía 150 toneladas de petróleo a bordo, no había mancha de aceite en la superficie del agua. Tampoco hubo un SOS de radio. Se presume que 22 tripulantes y 9 científicos están perdidos en el mar. En los años siguientes, han surgido teorías sobre el destino del Cayo Maru y su tripulación. ¿Fue embestido de noche por un buque militar estadounidense de mayor tamaño? ¿Fue atacado por un submarino soviético o arrastrado por un calamar gigante? Una revista conjeturó que fue hundido por extraterrestres que viven en el fondo del mar en una base alienígena. Sin respuestas reales, el gobierno japonés puso en cuarentena el Mar del Diablo para los barcos de cualquier tipo, lo que dificultó un poco las cosas durante un tiempo, dado que el área está a solo 100 kilómetros de Tokio. Sin embargo, los exámenes modernos sobre el fenómeno no suelen centrarse en las tormentas sobre la superficie, ni en los calamares gigantes, ni en los accidentes marítimos. Más bien, se adentran debajo, donde se ha registrado actividad volcánica en el lecho marino o en la cadena de islas Nambo Bonin. En 1987, un informe del New York Times reveló que en el momento de la desaparición del Cayo Maru, una isla a 75 millas al norte de su última ubicación conocida, registró un evento de marea o tsunami en la zona, probablemente causado por un volcán submarino. ¿Podrían las condiciones cambiantes del océano en esta área ser atribuidas a erupciones y eventos sísmicos debajo? El autor Larry Cusick así lo cree. En 1995, escribió un libro llamado El misterio del Triángulo de las Bermudas resuelto, en el que atribuye el hundimiento del Cayo Maru a ese volcán submarino registrado en 1952. A diferencia de muchos barcos que desaparecen sin explicación, el Cayo Maru fue finalmente encontrado. Fragmentos de él, al menos. Aunque el descubrimiento descartó algunas de las teorías más descabelladas, no eliminó por completo una razón central del hundimiento y la pérdida de sus 31 almas. Número 1. El United States Ship Cyclops. Se hundió. Por supuesto,
Esa es la reacción instintiva al pensar en cualquier barco oceánico desaparecido. Pero las circunstancias que rodean la misteriosa desaparición del United States Ship Cyclops en 1918 definitivamente merecen una mirada más profunda. El Cyclops era un barco carbonero de suministro de carga en servicio durante el apogeo de la Primera Guerra Mundial. Transportaba combustible, carbón, mineral y correo a varios lugares de Estados Unidos, puertos navales de escala. En su descanso había 3 estadounidenses, prisioneros militares que habían sido sometidos a juicio militar y estaban en camino a los Estados Unidos para esperar sus encarcelamientos de por vida. En las cubiertas inferiores también había 2 docenas de prisioneros de guerra alemanes confinados. Esos prisioneros se sumaron al total de 309 hombres a bordo cuando el Cyclops dejó el puerto en Barbados el 4 de marzo de 1918, en ruta hacia Baltimore, Maryland. Nunca se volvió a ver. Un siglo después, continúa siendo la mayor pérdida de vidas civiles en Estados Unidos. Historia naval. No se recogieron mensajes de SOS en ningún lugar. Durante una búsqueda masiva del barco, no se encontraron restos en la superficie y no se lanzaron botes salvavidas. Nunca se recuperaron cuerpos y nunca llegó nada a la orilla, ni un cubo de madera, ni un salvavidas de corcho. Las búsquedas recientes del barco en las profundidades marinas tampoco han tenido éxito. En 1968 un buzo de la Marina dijo haber encontrado el naufragio, pero cuando se le pidió mostrarlo, no pudo ubicarlo nuevamente. En los más de 100 años desde su desaparición, se han propuesto varias teorías sobre el destino final del Cyclops. Primero se culpó a la carga. En su último viaje, se encargó al Cyclops transportar mineral de magnesio utilizado en la fabricación de municiones. Una teoría afirma que durante mares altos o una tormenta, la carga se movió, inclinando y finalmente hundiendo el barco. Pero un exmarinero del Cyclops, que desembarcó en su último puerto de escala, dijo que la carga no habría sido suficiente para afectar el equilibrio del barco. Sin embargo, ese sobreviviente, Conrad Nervig, escribió en 1969 que podría haber sido posible que el mineral se almacenara incorrectamente porque, dijo, el oficial a cargo de la carga también había sido encerrado en el calabozo por el capitán del barco, George Worley. El desacuerdo entre el oficial y el capitán fue trivial, en el mejor de los casos, pero Worley aún así lo confinó en el calabozo durante toda la duración del viaje. Más tarde, se descubrió que durante sus puestos antes del Cyclops, Worley rutinariamente hacía arrestar y encarcelar a sus oficiales por incluso infracciones menores. Eso nos lleva a otra teoría, la mutiny. Nervig recordó al capitán Worley como alguien antipático, rudo y excéntrico. En el día de la noche, el comandante saldría al calabozo vistiendo su larga ropa interior y su alegre sombrero derby. Con su bastón ornamentado, ladraría órdenes sin sentido a la tripulación, antes de regresar a su cabina. Worley también era un navegante notoriamente pobre, pero hay del soldado que cuestionara sus órdenes. Worley una vez ordenó la ejecución de un oficial en la cubierta por desobediencia. Se reportó que a sus hombres no les agradaba estar bajo su mando. ¿El último comando del capitán pudo haber sido excesivo? ¿La tripulación del Cyclops había tomado control del barco solo para conducirlo hacia la infamia? Es posible que el capitán loco alquilara el barco para cometer el gran robo de Cyclops. Días antes de partir de Bermuda, Worley sorprendió a los jefes navales solicitando suministros extra de carbón y alimentos, más de lo necesario para el modesto viaje a Baltimore. El cónsul Brocos Livingston concedió la solicitud solo para evitar que Worley lo molestara. Después de que salió del puerto, un barco de patrulla británico que pasaba por el Cyclops notó que estaba a millas de su curso e insistió en llevarlo de vuelta a su correcto. Esto sucedió 2 veces en 24 horas, el día antes de la última vez que se vio al Cyclops, el 9 de marzo de 1918. Otra inmersión profunda en la historia descubrió que George Worley nació como George Wickman en Alemania. Uno de los pasajeros persona muy importante, Alfred Gottschalk, el cónsul general de Río de Janeiro, era notoriamente pro-alemán. Habían cambiado de bando el capitán y el cónsul general para entregar personalmente el Cyclops y su mineral de magnesio a los alemanes. La esposa de Worley, cuando fue acosada por la prensa sobre esta teoría, hizo un apasionado llamado a que su esposo había sido un estadounidense.
28 años. Insistió en que él, cita, odiaba a Alemania, fin de la cita. Pero, volviendo a ese mineral de magnesio, durante una guerra mundial, eso se consideraba una carga preciosa, valiosa para el esfuerzo bélico de cualquier país. Otra teoría postula que un equipo de fuerzas especiales alemanas abordó el barco en algún momento, mató a la tripulación y tomó el timón, llevándolo y su remo a Alemania. Por su parte, ese país negó de inmediato esto, y no hay pruebas de que el Cyclops haya sido hallado allí. Sobre la teoría de que el Cyclops fue torpedeado por un submarino alemán, Estados Unidos. La inteligencia durante el mes previo a la desaparición no reportó presencia naval alemana en el área donde desapareció el Cyclops, y no hubo informes de campos minados en el área. Esto nos lleva a otra teoría, el temido Triángulo de las Bermudas. El último viaje conocido del Cyclops pasó directamente por esa infame zona muerta. El 14 de junio de 1918, los Estados Unidos, la Marina oficialmente declaró al Cyclops y su tripulación perdidos en el mar. Pero un año después, en una playa de Long Island, Nueva York, un bañista encontró una botella de corcho en la arena. Al abrir la botella, el hombre halló una nota con un mensaje indicando que el Cyclops estaba a salvo y detallando sus coordenadas de ubicación. Por su parte, la Marina determinó que la nota era una farsa y nunca se molestó en verificarla. Las coordenadas del mensaje nunca se hicieron públicas. Hoy, la línea oficial de los Estados Unidos es que la desaparición del barco ha sido, cito, uno de los misterios más desconcertantes en los anales de la Marina. Todos los intentos por localizarla han resultado infructuosos. Gracias por ver el video, ojalá te haya parecido interesante. Si te pareció interesante, suscríbete por favor. Habrá un nuevo video semanal sobre lo paranormal. Si eres nuevo en este canal, revisa también nuestro otro canal, Criminally Listed. Tenemos más de 325 videos que presentan historias de crímenes extraños pero verdaderos. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. También tenemos un podcast sobre casos fríos que finalmente se resolvieron llamado Criminally Listed, presenta en el asesinato. Encuéntralo en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde sea que haya excelentes podcasts. Eso es todo por hoy. Gracias por mirar.